La luz de la tarde entraba por el ventanal de mi estudio, tiñendo de un ámbar cálido las paredes cubiertas de libros y los muebles de madera oscura que olían a cera y a recuerdos. Sobre mi escritorio de roble, pulido por décadas de trabajo, descansaba una pequeña caja de terciopelo rojo. La abrí con el cuidado de quien maneja un tesoro. Adentro, sobre un lecho de satén blanco, yacía una concha bautismal de plata pura. La tomé en mis manos. Su peso era agradable, su superficie fría y lisa. Estaba grabada con una caligrafía elegante. Matías, mi nieto, mi primer y único nieto. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras pulía la plata con un paño suave, imaginando la pequeña cabeza de mi Matías recibiendo el agua bendita de esa misma concha. Imaginaba la iglesia, el aroma a incienso y flores, el murmullo de la familia reunida. Imaginaba el rostro de mi hijo, Damián, lleno de orgullo. A pesar de todo, de todas las decepciones silenciosas, la idea de ese momento me llenaba de una felicidad profunda y serena. Estaba construyendo un recuerdo, un legado. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio, un sonido estridente que rompió la quietud del momento. En la pantalla brillaba el nombre, Damián Mijo. Sonreí de nuevo, pensando que llamaba para confirmar algún detalle de la fiesta del sábado. Desbloqueé el teléfono. No era una llamada, era un mensaje de texto. Me puse los lentes, acercando la pantalla a mis ojos. Las palabras aparecieron, nítidas y brutales. Mamá, por favor, no vengas al bautizo el sábado. Brenda está muy estresada y no te quiere ver. Lo siento. Leí el mensaje una vez, luego otra y una tercera. Las palabras no cambiaban. Se quedaron flotando frente a mis ojos, carentes de voz, de inflexión, de humanidad, un simple texto. Ni siquiera tuvo el valor de llamarme. El aire se volvió denso, pesado. Sentí un frío helado que comenzaba en la nuca y se extendía por toda mi espalda. La concha de plata, que segundos antes era un símbolo de amor, ahora se sentía como un trozo de hielo en mi mano temblorosa. La deposité de nuevo en su caja, cerré la tapa, y el sonido ahogado del terciopelo fue como el de una puerta cerrándose para siempre en mi corazón. El silencio que siguió al mensaje no era paz, era un vacío ensordecedor. Me quedé inmóvil en mi silla, mirando la caja de terciopelo rojo, pero mi mente había viajado en el tiempo. El dolor agudo de ese texto abrió una galería en mi memoria, un museo privado, donde cada sala exhibía un sacrificio, una decepción, una pieza más de mi dignidad cedida en el altar de mi amor de madre. La primera sala, la más antigua, la llamé la culpa fundacional. La pieza central era un recuerdo de Damián a los 10 años. Estaba en el escenario de la obra de teatro de su escuela, vestido de árbol. Recuerdo su carita ansiosa, buscando entre el público, buscándome a mí, y yo no estaba. Una negociación para comprar el terreno que se convertiría en mi primer gran proyecto inmobiliario se había extendido más de la cuenta. Cuando finalmente llegué, corriendo y con el corazón en la garganta, el auditorio estaba casi vacío. Vi a mi hijo en una esquina, quitándose su disfraz de árbol, con una expresión de infinita desilusión. Esa mirada me persiguió durante años. Al día siguiente, para compensar mi ausencia, le compré la consola de videojuegos más cara del mercado. Él sonrió, sí, pero yo no estaba comprando su perdón. Estaba comprando mi propia absolución. Fue la primera vez que confundí el dinero con el amor, un error que me costaría todo. Caminé mentalmente a la siguiente sala. El startup millonario. Hace 5 años, Damián, ya un hombre de 30, me presentó un plan de negocios lleno de palabras en inglés que apenas entendía. Blockchain, sinergia, venture capital. Quería ser el Mark Zuckerberg de México. La verdad es que vi las fallas en su plan, la falta de sustancia detrás de la jerga, pero vi más claramente la esperanza en sus ojos, la misma esperanza que tenía de niño en aquel escenario, y vi mi propia culpa, susurrándome que le debía esta oportunidad.
Le extendí un cheque por 2 millones de pesos. 8 meses después, la empresa quebró. No hubo un producto, no hubo un cliente. Solo hubo fotos en Instagram de Damián y Brenda en Bali, asistiendo a una conferencia de tecnología, y facturas de restaurantes de lujo y muebles de oficina de diseño que se liquidaron por una fracción de su costo. La sala contigua era la más brillante y opresiva de todas. Estaba dedicada a Brenda. La llamé la influencer patrocinada. Desde que se casó con Damián, Brenda dejó claro que no pensaba trabajar en un empleo convencional. Quería ser una creadora de contenido. Su contenido consistía en fotografiarse con ropa cara, en lugares caros, junto a coches caros, y yo lo pagué todo. Pagué la camioneta Mercedes-Benz, que ella llamaba mi bebé. Pagué los bolsos de Chanel y los viajes a París para que pudiera posar frente a la Torre Eiffel. Lo más irónico era leer sus pies de foto, llenos de hashtags como mujer independiente, chefa de mi vida, hecho por mí misma. Cada publicación era una bofetada, un recordatorio de que yo era la arquitecta invisible de su farsa, la patrocinadora silenciosa de la vida que ella presumía como propia. Y finalmente, llegué a la sala principal, la más grande y dolorosa. En el centro no había un objeto, sino el plano de una casa, la casa de los sueños, la obra maestra de mi autoengaño. Brenda la había diseñado en su mente y yo la había materializado en el mundo real. 10 millones de pesos. Desde la alberca infinita con vista al valle hasta la cocina con cubiertas de mármol de Carrara importado. Supervisé cada detalle de la construcción, no como una inversionista, sino como una madre que cree, ingenuamente, que está construyendo un nido para su familia, un lugar donde sería bienvenida y amada. Recuerdo el día que firmamos las escrituras. Puse la casa a nombre de Damián. Para asegurar su futuro, me dije a mí misma. Pero la verdad era más triste. Era mi último y más desesperado intento de comprar un lugar permanente en su vida. Un lugar del que ahora, con un simple mensaje de texto, me estaban desalojando. Recorrí cada sala de mi museo, vi cada pieza, sentí cada herida, y por primera vez no vi a una madre amorosa y sacrificada. Vi a una tonta que había financiado su propia irrelevancia, una tonta que había pagado por el cuchillo que ahora se clavaba en su espalda. La noche cayó sobre mi estudio, pero no encendí las luces. Me quedé en la penumbra, con la única compañía del brillo helado de la pantalla del teléfono. El mensaje de Damián seguía ahí, inmutable. Cada palabra era un eco de las decisiones que yo había tomado, de las veces que había mirado hacia otro lado, de las excusas que había inventado para ellos y para mí. Esta vez era diferente. No era una fiesta de cumpleaños olvidada o una Navidad solitaria. Era el bautizo de mi nieto. Era un rito sagrado, un momento que trasciende las pequeñas disputas. Al excluirme de eso, no solo me estaban hiriendo, me estaban borrando. Me estaban relegando al rol que ellos habían diseñado para mí, la proveedora, la patrocinadora, la cuenta bancaria sin rostro ni voz. Querían mis recursos, pero no mi presencia. Querían la casa que construí, pero no a la mujer que la hizo posible. Con un temblor en los dedos que ya no era de dolor, sino de una rabia fría y lúcida, busqué el número de mi hermana menor, Griselda. Ella contestó al segundo tono. «Leonor, ¿estás bien? Es tarde». Mi voz salió como un susurro roto. «Gris, Damián», me dijo que no fuera al bautizo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa, sino de confirmación. Griselda siempre había sido mi ancla a la realidad, la que veía a través de la fachada de familia feliz que yo me esforzaba por mantener. Leonor, dijo finalmente su voz firme, sin una pizca de lástima. Y lo agradecí. Ya era hora. ¿Hasta cuándo ibas a seguir siendo su tapete? Dejaste que tu culpa por haber trabajado tanto te convirtiera en su cajero automático. No le debes nada por tu éxito. Tu éxito es tuyo.
Córtales el dinero ahora mismo, a ver cuánto dura el amor de esa revista. My Cubs. Las palabras de Griselda fueron como una sacudida eléctrica. Tu culpa. Tenía razón. Mi culpa por no haber estado. Mi culpa por haber triunfado sola. Mi culpa por no haberle dado una figura paterna. Esa culpa había sido el veneno que me había hecho débil, la niebla que me había impedido ver la verdad. Colgué el teléfono. La niebla se había disipado, la debilidad se había evaporado. En su lugar había una claridad de propósito que no había sentido en años. El dolor no se había ido, pero ahora estaba a mi servicio. Era el combustible para lo que venía a continuación. Ya no era una víctima en mi museo de dolor, era la curadora. Y había decidido que era hora de cerrar la exposición permanentemente. Me levanté de la silla, mi espalda recta por primera vez en mucho tiempo. Caminé hacia el teléfono, no para llamar a Damián, no para suplicar. Mi mano no temblaba. Marqué otro número, el de mi abogado. El licenciado Morales era más que mi abogado. Había sido el confidente silencioso de mi ascenso empresarial durante los últimos 20 años. Conocía cada contrato, cada cláusula, cada movimiento estratégico que me había convertido en quien era. Licenciado, dije cuando contestó. Mi voz firme, sin rastro del quiebre de antes. Buenas noches, lamento la hora. Señora Leonor, nunca es molestia. ¿En qué puedo servirle?, respondió con su habitual profesionalismo. Necesito que prepare unos documentos con carácter de urgencia. Vamos a ejecutar la cláusula de propiedad de Inmobiliaria Solari. Hubo una breve pausa en la línea. Morales era demasiado discreto para jadear, pero pude sentir su sorpresa. Entiendo, dijo lentamente. ¿Estamos hablando del activo en el fraccionamiento Las Cumbres? Del fraccionamiento Las Cumbres en su totalidad, aclaré. Aquí estaba mi secreto mejor guardado, mi as bajo la manga, la verdad que ni mi propio hijo conocía en toda su magnitud. Damián y Brenda creían que yo les había comprado una casa en un desarrollo de lujo. La realidad era mucho más compleja. Yo no había comprado una casa. Yo había comprado un valle entero años atrás. Inmobiliaria Solari, mi empresa, fue la que urbanizó, lotificó y construyó cada calle y cada casa de Las Cumbres. Era mi proyecto insignia, la joya de mi corona. Le había ocultado mi rol como dueña y presidenta del consejo a Damián por una mezcla de razones que ahora me parecían absurdas. Quería que él sintiera que era el hombre de la casa, que no viviera bajo mi sombra. Quería proteger su frágil ego. En la práctica, solo había logrado que diera por sentado un nivel de riqueza y poder que él jamás había ganado. La casa en la que vivían no era legalmente un regalo. Nunca se la transferí. En los registros, seguía siendo un activo propiedad de la empresa, cedido a él bajo un acuerdo verbal de comodato, una figura legal que significa un préstamo de uso, no de propiedad. Ellos vivían en mi mundo, bajo mis reglas, y ni siquiera lo sabían. Quiero que redacte 3 documentos para mañana a primera hora, licenciado, continué, enumerando el plan que se había formado en mi mente con una claridad aterradora. Primero, la notificación formal de la terminación del contrato de comodato y la solicitud de desocupación del inmueble en un plazo de 30 días, como marca la ley, sin excepciones. Segundo, la cancelación inmediata de todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mis cuentas corporativas. Hay 3 a nombre de Damián y 2 a nombre de Brenda. Tercero, una orden para iniciar el proceso de recuperación legal de la camioneta Mercedes-Benz. Está registrada a nombre de la empresa, bajo un esquema de arrendamiento que, por supuesto, yo pago. Morales escuchaba en silencio. Cuando terminé, solo dijo: «Consideré lo hecho, señora Leonor. Los documentos estarán en su escritorio a las 9 de la mañana. ¿Hay algo más?» «Sí», dije, y esta era la parte más difícil, la que cerraba la última puerta. «Cancele también la transferencia mensual de 50,000 pesos que hago a la cuenta personal de mi hijo, la que está etiquetada como apoyo familiar.
Entendido, dijo Morales. Colgué el teléfono. Me senté de nuevo en mi silla, pero esta vez la oscuridad no se sentía opresiva. Se sentía como una aliada. Yo había sido la arquitecta de su vida de fantasía. Ahora sería la arquitecta de su silencio. Pasó el fin de semana del bautizo. No llamé, no escribí, simplemente desaparecí. Imaginé la fiesta, la celebración, mi ausencia convertida en una anécdota conveniente para Brenda, probablemente contada como mi pobre suegra, siempre tan ocupada con su trabajo. No me importó. La calma que sentía era extraña, casi antinatural. La tormenta estalló el miércoles siguiente. Primero fue un intento de llamada de Damián que ignoré, luego otro. Luego una serie de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Mamá, ¿qué pasa? La tarjeta no pasó. Brenda está varada en el centro comercial. ¿Cambiaste las claves? La verdadera confrontación llegó el jueves por la tarde. El timbre de mi casa sonó con una insistencia agresiva. Supe quiénes eran antes de abrir. Ahí estaban. Damián, con el rostro pálido y desencajado. Brenda, a su lado, con una expresión de furia mal disimulada bajo una máscara de preocupación. Y detrás de ellos, sus padres, convocados como refuerzos, como el séquito de una reina ofendida. Mamá, necesitamos hablar, dijo Damián en cuanto abrí la puerta, entrando sin ser invitado. Leonor, estábamos tan preocupados por ti, dijo Brenda, su voz goteando una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Tu comportamiento ha sido tan errático últimamente. Nos parece que estás tratando de manipularnos con el dinero, y eso no es sano. Me quedé de pie, en silencio, mientras ellos se acomodaban en mi sala, en mis sillones, como si fueran los dueños del lugar. Era una obra de teatro absurda. Habían venido a mi casa a realizar una intervención, a diagnosticarme como la fuente del problema. No habían venido a disculparse. Habían venido a reclamar lo que consideraban suyo, a exigir que abriera la llave del dinero de nuevo. Dejé que hablaran. Escuché las acusaciones veladas, las preocupaciones fingidas, los discursos sobre la unidad familiar. Damián apenas hablaba. Era Brenda quien orquestaba el ataque, con sus padres asintiendo como muñecos de ventrílocuo. Yo esperaba, mantenía la calma, porque sabía que el verdadero protagonista de esta obra aún no había llegado a escena. Brenda estaba en medio de un monólogo sobre cómo mis acciones imprudentes estaban afectando el bienestar emocional de la familia, cuando el timbre sonó de nuevo, esta vez con una pulsación corta y educada. Disculpen un momento, dije, mi voz tranquila cortando su discurso. Caminé hacia la puerta y la abrí. El licenciado Morales estaba de pie en el umbral, impecablemente vestido con un traje oscuro, sosteniendo un portafolios de cuero. Su presencia irradiaba una autoridad serena que inmediatamente silenció la sala. Licenciado, qué puntual. Pase, por favor, dije en voz alta. Entró en la sala y asintió cortésmente. Buenas tardes. La cara de Brenda cambió de la indignación a la confusión. ¿Quién es usted?, espetó. Permítanme presentarles, dije, disfrutando el momento. El licenciado Morales, mi abogado y miembro del Consejo de Inmobiliaria Solari. El nombre de la empresa flotó en el aire. Vi un destello de reconocimiento y pánico en los ojos de Damián. Brenda seguía sin entender. Con su permiso, dijo Morales, abriendo su portafolio sobre la mesa de centro. Estoy aquí en nombre de la señora Leonor, presidenta del Consejo de la empresa, para aclarar la situación de ciertos activos. Sacó el primer documento. Esta es el acta constitutiva de Inmobiliaria Solari. Como pueden ver, la señora Leonor es la accionista mayoritaria. Sacó el segundo. Estas son las escrituras maestras de la totalidad del terreno, conocido como el fraccionamiento Las Cumbres. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El rostro de Brenda había perdido todo su color. Sus padres se miraban, desconcertados. Y entonces
Morales sacó el tercer documento y lo deslizó suavemente sobre la mesa, justo frente a Damián. Y esta, dijo con una voz neutra pero implacable, es una notificación formal de la terminación del contrato de comodato del inmueble que ustedes ocupan actualmente. Tienen un plazo legal de 30 días para desocupar la propiedad de la empresa. Numbers. No, no puede ser, susurró Damián, mirando el papel como si fuera una serpiente. La casa es mía. Fue entonces cuando me miró con una desesperación infantil en sus ojos. Mamá, yo intenté, empezó a decir, su voz, un hilo. Pero una mirada fulminante de Brenda, afilada como un puñal, lo cortó en seco. Se cayó, encogiéndose en su asiento, vencido. Morales, sin inmutarse, dio el golpe de gracia. La generosidad de su madre era un privilegio, no un derecho, joven. Y ese privilegio, jóvenes, dijo, mirando a Damián y luego a Brenda, acaba de ser revocado. La palabra revocado resonó en el silencio. No era una discusión familiar, era una transacción de negocios que acababa de concluir. Y ellos habían perdido todo. La fachada de Brenda se hizo añicos. La esposa preocupada desapareció, y en su lugar emergió la verdadera mujer que había estado oculta bajo capas de sonrisas falsas y ropa de diseñador. «Eres una bruja», me gritó, su rostro contraído por la rabia. «Una vieja manipuladora y miserable. Haces esto solo para lastimarnos». Sus padres intentaron intervenir. «Leonor, por favor, reconsidera. Piensa en tu nieto», comenzó a decir su madre. El licenciado Morales los interrumpió con una calma glacial. «Les aconsejaría que midan sus palabras. Cualquier acusación o insulto podría tener consecuencias legales. Estamos aquí discutiendo un asunto corporativo, nada más, Santi». Pero yo ya no escuchaba a Brenda ni a sus padres. Mis ojos estaban fijos en mi hijo. Damián estaba hundido en el sillón, con la cabeza entre las manos, completamente derrumbado. No me defendió, no discutió. Simplemente se rindió. Fue entonces cuando me acerqué y le hablé, no con rabia, sino con una tristeza profunda y definitiva. «Quería saber por qué, Damián», dije, mi voz apenas un susurro para que solo él la oyera. «Porque me cambiaste por la comodidad de tu esposa. Porque me borraste de la vida de mi nieto con un mensaje de texto cobarde. Porque diste por sentado mi amor, pero sobre todo, mi respeto. Te di todo lo que el dinero puede comprar, esperando que te convirtieras en un hombre, pero solo te convertí en un niño más cómodo. Levanté la voz para que todos en la sala me escucharan. Ahora, disfruta de tu comodidad, en un lugar que ustedes mismos puedan pagar». Se levantaron para irse. Brenda me lanzó una última mirada cargada de odio. Sus padres la siguieron, murmurando entre dientes. Damián fue el último en levantarse. Pasó a mi lado, sin atreverse a mirarme a los ojos. La puerta se cerró tras ellos, y el silencio que quedó no era vacío. Estaba lleno de mi propia fuerza, de mi propio poder recuperado. No sentí triunfo, solo una inmensa y desoladora paz. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio bendito. Supe por Griselda que habían vendido los muebles de lujo para pagar el depósito de un pequeño apartamento en el centro. Damián había conseguido un trabajo de nivel medio en una empresa de logística. Brenda, me dijeron, también estaba trabajando. La vida real los había alcanzado finalmente. Yo, por mi parte, estaba en Oaxaca. Me había inscrito en un taller intensivo de cerámica, un sueño que había pospuesto durante 40 años. Mis manos, que antes firmaban cheques y revisaban contratos, ahora estaban cubiertas de barro, y nunca me había sentido más limpia. La casa de las Cumbres la vendí casi de inmediato. Con una parte de ese dinero, creé un fondo fiduciario para la educación de Matías y Julieta, mi nieta mayor, la única que me llamaba de vez en cuando solo para saber cómo estaba. El fondo sería administrado por el licenciado Morales,
y ellos no podrían tocarlo hasta cumplir los 25 años. Era mi último acto de amor de abuela, no de patrocinadora. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio del taller, viendo el sol ponerse tras las montañas púrpuras, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Damián. Mi primer instinto fue borrarlo, pero la curiosidad, o quizás un último vestigio de mi antiguo yo, me hizo abrirlo. Era una sola palabra: perdón. Leí la palabra, la sentí, pero no provocó en mí la oleada de emoción que habría esperado. No hubo lágrimas, ni rabia, ni siquiera alivio. Dejé el teléfono a un lado y volví a mi torno de alfarero. Mis manos encontraron el barro húmedo y comenzaron a darle forma a un jarrón, imperfecto pero mío. Una sonrisa serena se dibujó en mi rostro, una sonrisa que no era para nadie más que para mí. No era una sonrisa de perdón, era una sonrisa de paz. Miré mi creación, con sus fallas y su belleza, y me pregunté a mí misma, ¿hice lo correcto o debí darles una segunda oportunidad? No tenía la respuesta, y por primera vez en mi vida me di cuenta de que no necesitaba tenerla